conferencia que ha sido más que esperada y ha sido pospuesta por causas ajenas a nuestra voluntad en 2 ocasiones. Incluso hoy yo pienso que gran parte de la ausencia de las muchachas hoy es que el mismo cambio de horario de la mañana a la tarde, que como quiera que sea, a algunos les llegó, pero hubo personas que vinieron por la mañana y lamentablemente me dijeron que no podían estar ya, no podían hacer de nuevo el viaje. Entonces, agradezco al profesor Ruslan, sobre todo por la paciencia que ha tenido con nosotros, por querer y además por su colaboración constante con la Casa de las Tejas Verdes. Es un placer para nosotros que esté él aquí dando esta conferencia que, como bien decía ella, era dirigida especialmente a estudiantes de arquitectura, diseño y teoría de arte. Lamentablemente la tropa está diezmada porque hoy iban a aprender lo que era arquitectura buena. Y de la mano de un gran estudioso del tema. Este tema sobre Pastorita, que fue parte de la investigación de la maestría del profesor, realmente está muy bien vinculado con el tema de género que nosotros llevamos en el taller dirigido hacia los estudiantes de arquitectura, diseño y historia. Agradezco de nuevo a Ruslan y bienvenidos todos y adelante. Bien, gracias Celia, gracias a todos por estar. Sabíamos que estos cambios de horario íbamos a tentar un poco la participación, pero bueno, agradezco inmensamente. Realmente espacios como estos son necesarios aprovecharlos porque lamentablemente en la carrera los planes se han acortado, el ritmo de horas, el número de horas dedicado a diversas temáticas, fundamentalmente a la historia de la arquitectura y en general de todas las asignaturas se reducen y por lo tanto aprovechar en encuentros optativos, aprovechar en encuentros fuera del ámbito universitario para compartir investigaciones como esta son muy necesarias. El tema que nos ocupa, yo lo decía en la invitación, era fundamentalmente para los estudiantes, porque las jóvenes generaciones solamente hemos oído tal vez el nombre de Pastorita Núñez por nuestros abuelos, padres, vecinos o alguien que en internet nos dice no, compro, vendo, vivo en una casa Pastorita o voy para el reparto Pastorita, y las nuevas generaciones no conocemos de dónde viene ese nombre, por qué es. De ahí que como parte de todas las investigaciones uno empieza con determinadas cosas, o sea, con un elemento, con un libro, con un mensaje, con un criterio. Y así fue como en el 2014 yo estaba tratando de empezar una maestría y mi amigo acá, el arquitecto Juan García, yerno de Margot del Pozo, arquitecta, su hija Yolanda también está presente, fue una arquitecta graduada de la Revolución, pero que continuó viviendo su vida profesional junto a su esposo Vicente Lanz. Y bueno, ellos trabajaban en el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, se trabajaron con Pastorita. Y yo, bueno, conversando con Juan, le dije, Juan, quiero hacer una maestría y no sé, estoy buscando temas. Entonces, estábamos mirando las cosas de su biblioteca y de pronto saca un libro azul de unas 2000 páginas aproximadamente. Era pequeño así, pero grueso. Era un libro lleno de números y de tablas. Todo contabilizado, puntillas, clavos, madera, jornadas laborales, salarios pagados y desgloses en números por provincias. ¿Y qué decía el título? El INAF en la Revolución Cubana, lo decía, Memorias Económicas. O sea, era el inventario de todo el levantamiento económico, de materiales, de finanzas, de todo, hasta el último centavo que Pastorita, como directora de ese instituto, mandó a imprimir para que quedara como constancia de su administración al frente de esa institución. Y realmente era un legado, pero era un libro de números. Y decía, bueno, ahora, ¿cómo empezar a hacer una maestría de esto y averiguar? Y así
nació esa maestría poco a poco, después fui cazando mapas y bueno, armando la historia, y es lo que me llevó a trabajar esta investigación y a adentrarme en la vida de pastoral. Entonces, bueno, una imagen muy icónica de los momentos antes de inaugurarse la unidad vecinal Camino Cienfuegos, que es una joya de la vivienda en Cuba, precisamente hecha bajo la dirección de Pastorita frente al Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda. Pero, ¿quién es Pastorita? Bueno, Pastorita nace en el año 21, en abril del 21, en Marianao, en el poblado del barrio de Los Pocitos, cerca de la zona de Pobloto, un barrio obrero, humilde. Aquí desde muy temprano ya ella, por la formación, era huérfana de madre, o sea, su padre que la va educando, conduciendo por la vida, y desde muy pequeña ya ella estaba ya involucrada en actividades, vamos a decir, su adolescencia temprana, con todo lo que sucedía en torno al gobierno de Gerardo Machado. De eso participó en una manifestación contra Gerardo Machado. De profunda condición martiana, de hecho, ella cuenta en una entrevista que le hacen que ella participó en un concurso de radio sobre la obra de Martí. Y le leyeron cuando ella salió ganadora, una niña prácticamente, bueno, su obra, su estudio sobre la obra de Martí, bueno, fue narrada por el radio. Y eso también dice mucho de la enseñanza de su padre, desde el punto de vista de la educación patriótica que recibe. Ya ella también se va involucrando con otras figuras de las luchas, vamos a decir, obreras, sindicales. Conoce a Eduardo Chivas ya dentro del partido ortodoxo, y bueno, ya en el 48 conoce a Fidel Castro. Muchas de estas imágenes también son de diferentes fuentes documentales a lo largo de los años que fui recopilando. Y bueno, a partir de ahí, de esa vida política, la hace entonces consolidarse su vocación de luchadora, activista por todas las causas. En este momento ya las contradicciones en Cuba se habían agudizado bastante con la tiranía de estos municipalistas, y ella decide integrarse al movimiento 26 de julio y marchar, luego de un periodo de la clandestinidad, marchar a la guerrilla en la Sierra Maestra. Y bueno, adquiere el grado de Ahora, ¿qué estaba pasando en el mundo? O sea, hasta ahí, y vamos a ir regresando a la vida de Pastorita a lo largo de la conferencia. En el mundo, en el campo de la vivienda, porque Pastorita se asocia con la vivienda. En el mundo en general, ya en los años 40, ya en los años 30 se estaban haciendo grandes planes habitacionales, pero no hasta después de la declaración de 1948 de la Declaración de los Derechos Humanos, que cobran aún mucho más fuerza que los movimientos sindicales. Las luchas obreras se intensifican y los gobiernos de corte también progresistas, con algunas políticas así, asistencialistas, como decir, incluso algunas populistas, no solo de Europa, sino también de América Latina, impulsaron grandes planes habitacionales. Por lo tanto, desde los años 30, 40, hasta los años 60, todo un frenesí de construcciones habitacionales están circulando en revistas, en congresos. Recordemos también que hay eventos bélicos importantes, la Segunda Guerra Mundial, que implicó entonces una reconstrucción en el periodo de posguerra intenso. Por lo tanto, las teorías de la vivienda, el dimensionamiento mínimo, la prefabricación, son pensamientos que van acompañando de forma paralela todas las ideas, vamos a decir, progresistas desde el punto de vista político. En América Latina, por ejemplo, durante ese periodo se suceden muchas instituciones, algunas de corte más financieras que otras, para favorecer la construcción de viviendas de interés social o de viviendas económicas. Y bueno, la unidad vecinal, que es un concepto teórico desde el punto de vista urbano, planteaba ya una concentración de viviendas de diferentes tipologías con los servicios integrados a ella.
todo debidamente diseñado, calculado en función de densidades. Este era el criterio, o sea, la unidad de densidad es un criterio desde el punto de vista urbano que se va a mantener durante los años 40, 50, 60, aunque después, bueno, continúa y se empieza a hablar después de distritos un poco más grandes, como microdistritos. Pero bueno, nace con la idea de integrar funciones en espacios colectivos públicos en el que la vivienda se integra. Ejemplos paradigmáticos: la Universidad de Madrid de Lima, la Unidad Vecinal de los Portales en Santiago de Chile, son ejemplos paradigmáticos. De hecho, sí. Una pausa del tema. Eso es alguien para reservar los conciertos. Eso es, modo yo. Y esto es lo que está circulando, esto es lo que están respirando nuestros arquitectos, lo que están viendo, lo que están debatiendo. Pero eso es en América Latina. Lamentablemente nosotros, los arquitectos tenían muchas preocupaciones desde el inicio del siglo XX, pero por falta de voluntad política no se implementaban prácticamente los planes. O sea, se circulan, se divulgan los congresos, ponencias muy fuertes en el que los arquitectos cubanos se integran a esta discusión, pero solamente teníamos Cogoloti en el año 10 y después en el año 47 se comienza a hacer el barrio Obrero del Diario. Prácticamente durante este gran periodo republicano de 50 años no se había materializado concretamente una vivienda pensada para los obreros, destinada a la clase trabajadora. Y hay intentos iniciales de legislarla, o sea, el arquitecto Luis Sevilla desde los años 20 ya comienza a preocuparse de escribir, incluso escribe una ley para hacer la ley de las casas baratas, que luego, durante muchos años después, se logra implementar. Y una comisión que se crea en el año 50, pero concretamente todavía las acciones van a ser casi nulas. La vivienda entonces va a estar enteramente dominada por el mercado privado. O sea, no hay margen para las políticas sociales. Todo el mercado es lo que va rigiendo, el mercado privado es lo que va rigiendo todo el movimiento inmobiliario, todas las operaciones inmobiliarias. Evidentemente, si bien hubo mucha gradación de estándar, se podía encontrar un apartamento muy pequeñito, de un cuarto, de una pieza, en diferentes lugares de la ciudad, pero hasta grandes edificios de apartamentos de lujo. Pero los precios eran los que resultaban incluso muy altos siempre para un gran segmento de la población que ni siquiera podía pensar en eso. Los alquileres continuamente iban en ascenso. Mientras eso pasaba en las áreas centrales, en las periferias, utilizando también otras vías legales que dinamizaron un poco el mercado, como siempre he pensado, para un sector medio. Por ejemplo, fue el fomento del seguro de hipotecas, que con fondos estatales se lograba un seguro hipotecario para que las gentes y los bancos, pudieran financiar, prestar dinero para las personas que pudieran construir. Puede ser un terreno o una vivienda. Generalmente eran las afueras de la ciudad. Por lo tanto, los edificios de apartamentos van a estar en las áreas centrales y la vivienda individual está soñada, porque ese sueño de la casa propia se explotaba mucho en ese momento, lógico, porque los precios del alquiler eran muy elevados, y entonces esta imagen, se extendió por toda la ciudad. Y para 1958 la renta promedio de un apartamento descendía más del 27% del salario de familias, vamos a decir, de casos recursos. Y por ejemplo, aquí estamos viendo más o menos, podía costar hasta 24.000 pesos un apartamento, viviendas aisladas hasta 22.000 pesos, pero repito, hay un gran margen ahí. Incluso hubo viviendas inferiores, 5.000, 6.000 pesos, pero las entradas para pagar una casa eran sumamente elevadas. Por lo tanto, y aquí estas son propagandas también, datos oficiales de la época, sobre todo cuando la cosa se complicaba, cuando más del 50% de los trabajadores, el salario promedio era 75 pesos mensuales y un apartamento costaba 50 pesos al mes. Entonces era muy difícil. Y si recordamos la obra de Contigo Pan y Cebolla, la familia que se estaba sacando cuenta, había un porciento alto que era para pagar la renta. Y bueno, eso se hacía eco la prensa de la época. Importantes periodistas del momento
la revista Buena sobre todo. Y bueno, un segmento de la población sí no podía ni siquiera aspirar a lo más barato, que era un cuarto de solar, ni siquiera 4, ni 5, ni 10 pesos podía pagar. Por lo tanto, se fueron asignando en determinadas zonas de la ciudad, sobre todo creando, vamos a decir, unas bolsas de asentamientos informales. La prensa de la época los llamaba barrios indigentes. Y bueno, los invito a consultar ese texto de la profesora María Victoria Sandoya, que documenta sobre todo esto por la prensa, visto por la prensa, la situación de esos barrios indígenas. Ya al inicio del año 60, La Habana tenía 32 de sus barrios. Puede tener muchísimos más, pero es otro contexto. Pero en aquel momento sí eran incluso catalogados por la prensa como vergüenza nacional. O sea, era una situación realmente dramática y sobre todo también se jugaba con intereses políticos. O sea, se erradicaban, pero no se le daba solución a las personas cuando erradicaban ese asentamiento. Cuando triunfa la revolución, bueno, un proceso en el que hubo muchas transformaciones de todos los cortes, se emplean diferentes leyes que van transformando poco a poco el mercado inmobiliario existente, el uso del suelo, nuevas formas de actuar desde el punto de vista de la profesión y del rol del arquitecto. Y bueno, también las viviendas y de todos los programas se van a ir diferenciando, se van estudiando un poco mejor en el caso de la ciudad. O sea, grandes planes desde el punto de vista educacionales, de incorporación a la mujer, por ejemplo, los planes de Ana Cantú para incorporar a la mujer a las labores productivas y bueno, enseñarlas también en profesiones de oficio. Los grandes planes de becas eran planes nacionales y vemos esas torres hoy que algunas son de residencias estudiantiles. Bueno, muchas de estas torres que estaban en el momento de la revolución estaban a medio construir, por lo tanto fueron ya intervenidas y convertidas en apartamentos para residencias de estudiantes. Ubíquense una persona, un muchacho o una muchacha en lo último del oriente, de pronto ganarse una beca para estudiar a La Habana, estar en una residencia, un piso elevado con vista al mar. Totalmente la vida le cambió a miles de jóvenes y es un momento de mucha transformación en el país. Y bueno, también de mucho asedio, confrontaciones ideológicas muy fuertes. Es en el momento, al mismo tiempo que se comienza un proceso de expropiación y de nacionalización de grandes propiedades, fundamentalmente de capital estadounidense, y es un momento también de grandes conflictos, incluso la crisis de octubre, que por estos días estamos conmemorando, vamos a decir, recordando esos días difíciles en ese momento. Y bueno, es un momento, hasta 1962-63, que se están aprobando 800 leyes. O sea, en un día se podrían aprobar 50 leyes. O sea, era todo muy rápido, que la vida estaba en ese lapso, sucedían las cosas muy rápido. Hay condicionantes generales también ya que más particulares, enfocadas a la vivienda, y solo un mes después de la revolución ya se está creando ese Instituto Nacional de Ahorro de Vivienda, INAF. Lo que nosotros conocemos como la obra de Pastorita es la obra de INAF. Ahí estamos viendo una publicación, o sea, una foto de un año de creado, donde radicó sus oficinas en el edificio de la Lotería Nacional, que está al lado de la Plaza de la Revolución, el actual edificio del Ministerio de Economía. Bueno, también se hicieron otras leyes importantes, muy trascendentales, como la rebaja de los alquileres, en marzo del siglo XIX. Alquileres que estaban bien sobregirados fueron bajando, incluso topes hasta de la mitad, un poco más de la mitad en dependencia. Se hicieron también una ley, se instrumentó la ley de solares yermos, una ley que ya existía desde los años 30 también, se aplicaba un tributo sobre un solar yermo. Lo que pasa es que ahora cobra otra significación aún más por la necesidad imperiosa de ocupar esos terrenos vacíos para construir obras de utilidad pública. De ahí que en abril del 59 se ofrende una nueva ley de solares yermos. Y ya en octubre del 60 una ley de reforma urbana que lo que hace es traspasar la propiedad de esas personas que eran dueños de edificios, ¿no? Y bueno, tenían inquilinos en los apartamentos, de inquilinos se convierten en propietarios. Y ese abono mensual que le pagaban al dueño del edificio
empezaron a abonar a esta reforma urbana, que fue la entidad que se encargó de concentrar todo el bono de la ley. Y bueno, el instituto se crea por esta ley en el año 86 y utilizó diferentes formas de financiar la vivienda, la nueva vivienda que se iba a crear. Básicamente se recuerda o se asocia sobre todo con el fondo de la lotería, porque ese era el principio. Serán millones de pesos que la gente jugaba y bueno, la idea era, bueno, cómo hacer que la gente juegue menos, porque el juego no se puede barrer de un plumazo. Eran años, décadas, ya siglos, porque el juego en Cuba data incluso antes del siglo XIX. Y bueno, tenía una larga, vamos a decir, papel dentro de la cultura nacional. Y por lo tanto, los fondos de la lotería se querían que funcionaran para nosotros. De modo que los bonos del juego, o sea, los billetes del juego, se transformaran en bonos de ahorro. Y la gente, en vez de comprar ese billete, lo comprara como si fuera un bono de ahorro. Eso iba ganando en valor. Y entonces la persona podía entonces comprar con ese bono una vivienda o empezar a pagar una vivienda. Bueno, acá ideas, momentos de Pastorita Núñez con Fidel. De hecho, Fidel decide que ella sea la presidenta y el presidente del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda en medio de la caravana de la libertad en Camagüey. Ya eso estaba decidido. O sea, Pastorita se había desempeñado como cobradora de impuestos durante este periodo en que duró la lucha insurreccional en la Sierra Maestra. Y bueno, tenía, vamos a decir, los valores de ella, de la honradez y de la honestidad, fueron los que motivaron que Fidel depositara toda la confianza en ella para ocupar esta misión, o sea, manejar millones de pesos, transformarlos, entregarlos en dinero. Entonces, Fidel decide que ella va a ser la directora de este instituto. Y bueno, aquí la vemos con Eladio Rivadavia, diseñador gráfico, entonces diseñando los nuevos bonos de ahorro. Aquí tienen el billete de la Lotería Nacional y cómo se transforma entonces a un bono de ahorro que va, reitero, ganando su valor a medida que pasaban los meses. Y esta era la sede del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, la sede del edificio de la Lotería Nacional. Bueno, eso también explicárselo a la gente era complicado, todo el mundo lo entendía. Fíjense, eran momentos también muy convulsos. Está pasando todo esto en el año 59 y 60, en el que Fidel Castro hablaba por la televisión todos los días. Los programas de mesas redondas son desde los años 50 existe la mesa redonda como tal, como un programa, primero era radial, después televisivo, y las comparecencias de los organismos principales, directivos principales, bueno, tenían que explicar muchas de las cosas que se explicaban en ese momento. También se le dedicaban espacios a la creación del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, que la gente tenía muchas dudas de cómo yo compro una casa, cómo yo puedo hacerlo, a quién le tengo que pagar, y de hecho se implementó por la CMBF y la CMQ, ya nacionalizada, un programa específicamente que se le llamaba así, Pregunte la Pastorita. Entonces la gente llamaba, escribía, mandaban correspondencias. O sea, la imagen también del Departamento de Propaganda del INAF se mantuvo con los mismos códigos de comunicación que tenía la prensa de la época. O sea, era el participar en los sorteos de fin de año. Continuó, o sea, uno cuando revisa la prensa se da cuenta que hay una continuidad en el discurso, vamos a decir, del lenguaje comercial. O sea, la transparencia del INAF también se caracterizó por publicar no solo los números ganados en el sorteo, sino que también publicaba a todas las personas que se ganaban la casa. Todas las personas que habían obtenido un premio ganador. Y bueno, se publicaba no solo de todo el país, no solo de La Habana, sino de todo el país. La charla de hoy solamente nos vamos a concentrar en La Habana, pero el instituto tuvo un alcance nacional. Y aquí tenemos la estructura, el esquema de trabajo. Pastorita Núñez como la directora y Cesario Fernández fue un coordinador nacional. Lamentablemente falleció poco tiempo después de trabajar.
Y bueno, tuvo arquitectos que la acompañaron por provincias, por grandes regiones. Y aquí tenemos a Vicente Lam, Rodolfo Ibarra, Santiago de Cuba, Mario también en La Habana, Mario González también participó. Tuvo asesores de diferentes regiones del país. Fíjense igual, hubo un departamento de planeamiento, de proyectos, de ingeniería, de presupuesto, de inversiones de obras, de suministro, incluso también de edificación y de trabajo. El INAF también fue muy exitoso porque él no nacionalizó todavía nada, o sea, es lo que supervisaba la empresa privada, sobre todo hacía convocatorias de subasta para las empresas contratistas que quedaban, sobre todo en pequeñas brigadas, para incorporarse a la construcción de bloques de apartamentos y viviendas. Por lo tanto, todo lo que es Pastorita fue construido por privados, las compañías que quedaban privadas, fundamentalmente de jornaleros, albañiles. Los proyectos sí salían del instituto, de los arquitectos, pero todo se ejecutaba por esta entidad de privados. Y no solo ejecutaron viviendas, también al manejar tantos fondos económicos, bueno, tuvieron también su apoyo desde el punto de vista, su papel también está en financiar otras obras de carácter público, como el edificio del Ministerio de Transportes. Ahora, la adjudicación, la entrega de las casas. O sea, Pastorita no se encargaba de eso. Pastorita era la directora ejecutiva de este instituto. O sea, la entrega de las viviendas realmente recayó sobre el departamento que lo manejaba los sindicatos laborales. Y bueno, hubo sí una entrega de varios sectores sindicales. Todos los sectores, más de 20, se vieron beneficiados por la entrega total de todas las viviendas. Incluso personas que habían sido víctimas de guerra, personas repatriadas también, fueron beneficiadas con viviendas, sobre todo también empleadas domésticas. Y bueno, a lo largo de Cuba entera están los actos donde Pastorita no solo participaba también en los eventos de que los trabajadores recogían bonos, también, sino también en la entrega de las casas. La obra, como les dije, es de alcance nacional, o sea, construyó en todo el país más de 8.500 viviendas. O sea, el INAF funciona, la ejecución del INAF, de las viviendas del INAF funciona hasta junio del 62, y vamos a ver por qué. Y entonces cuando cierra ese programa constructivo del INAF, deja en ejecución otras 1.594 viviendas, que después van a ser terminadas. En el resto del país construyeron 3.000 viviendas. Bueno, la mayor parte de la producción se concentró en la ciudad capital de La Habana, con el 61% de lo realizado. Pero aquí tenemos en Santiago de Cuba el reparto 30 de noviembre, el reparto Camilo, en la Villa, Villa Clara. Y aquí tenemos de todas las 6 provincias, vemos el comportamiento de los programas que se ejecutan. Y en La Habana tenemos esta dispersión de obras, o sea, de conjuntos, de bloques de apartamentos, edificios solos, modulares, o repartos. El reparto Pastorita, que todos, hay una particularidad en la obra de este instituto, es que todos los repartos, todos los edificios tienen nombres de mártires. Y eso es una cosa que también identifica la obra de INAF. Esta es la contabilidad que fueron en la ciudad. También todas extraídas de ese libro azul, de esas memorias económicas del INAF. Y construyeron tanto en las zonas periféricas como en áreas más centrales, más céntricas, pero siempre aprovechando la disponibilidad de los terrenos. De ahí que fuera efectiva la ley de solares yermos y la ocupación entonces de los edificios. Estos están cerca de la Plaza de la Revolución, se ubican más o menos como velado, esta zona de acá. Estamos acá, este es el ministerio, el antiguo Ministerio de Justicia, el Palacio de la Revolución. Una foto desde la mayor parte fueron edificios de apartamentos, lógicamente para lograr una mayor densidad del suelo en las áreas centrales. Ahora, ¿cuál fue la inspiración de la obra de la vivienda? Bueno, realmente no había que inspirarse mucho porque lo que sucedió fue una continuidad. Lo que se hacía era esto en los repartos
de La Habana. Por lo tanto, las viviendas de Linaf tienen mucho de esta misma arquitectura. Y por lo tanto, también la misma propaganda, los mismos dibujos, en el que igual la imagen de la vivienda y la imagen de la familia tradicional soñando con una casa era igual. Se asociaba todo esto igual a la felicidad, a la vivienda propia, a la unidad familiar. De pronto, por lo tanto, todo ese discurso también se mantiene. De hecho, para adquirir una vivienda por el Linaf, tenía que estar casado. Y de hecho, Pastorita Núñez casó a muchísimas parejas. Para optar en la planilla, tenía que ser personas casadas, no puede ser personas solteras. Lógicamente, eso daba un orden de jerarquía, de prioridad, si eran parejas, si eran matrimonios, garantizaba que entonces era una familia. Por lo tanto, también eso formaba. Pero no todo es Pastorita, porque a veces oímos y vemos, yo vivo en tal edificio Pastorita, no. Entonces eso fue algo que sí pudo demostrar con este mismo libro realmente qué fue o no Pastorita. Y eso se dio, esa confusión se dio, lógico, porque en ese momento, desde el año 59 y 60, se está construyendo mucho y a la vez por diferentes programas. Y acá lo que estamos viendo son otras viviendas construidas en las áreas urbanas por un programa específico dentro del Ministerio de Obras Públicas, que fue el programa de ayuda mutua y esfuerzo propio, pensada para las personas que vivían en esos barrios indigentes o insalubres, en que tenían que tener también una vivienda. Y hay una diferencia de estándar, hay una diferencia de materiales, mientras que también para otros sectores laborales, el Ministerio de Obras Públicas, con la Dirección de Viviendas Urbanas, creada también en los años 60, construía también en la ciudad. Por lo tanto, todo estaba pasando a la vez. Sin embargo, aquí hay una diferencia. En estas obras estatales, en el que sí ya hay un mandato del Ministerio de Obras Públicas, en el que sí ya hay una intención de implementar todas las nuevas ideas desde el punto de vista constructivo y de las tecnologías constructivas, la obra de estas entidades sí vamos a ver elementos prefabricados de pequeño formato, mientras que la obra de Linaf todo era por brigadas privadas, todo era construcción artesanal. No hubo mediación de tecnologías de prefabricación, o sea, no hubo una industrialización de la producción seriada como en estos edificios. ¿Ven? En ese contexto comparten escenario estas otras dos programas, la Dirección de Viviendas Urbanas del Ministerio de la Pública y ese programa de ayuda mutua. Y por eso es que a veces, bueno, pensamos que estas obras son de Pastorita. No, son obras muy buenas, hechas por arquitectos muy buenos, pero son en el mismo espacio temporal. Esto es acá en la calle Realista y Colón, de un proyecto de Gonzalo Romero y Quintana, y bueno, también participan otros arquitectos, sobre todo Rafael Mirabal, con las escuelas secundarias. Y es también el concepto, una unidad vecinal pero pequeña. Mientras que, bueno, los conjuntos de la piedra de Fernando Sánchez. Y en esa diferencia, en esa alternativa, también hay una diversidad en el campo de cuando uno las diferencia, cuando uno las estudia. O sea, hay una mayor homogeneidad en estas producciones porque son más repetitivas, mientras que la obra de Linaf se diversificó mucho, participaban más arquitectos. Y bueno, el INAF tenía su propia clasificación para llevar su control de obras y eso es lo que me llevó a mí a reinterpretar esa clasificación, esa sigla C2H1, llevarla entonces después a un estudio más potable para entender qué estaba pasando en el punto de vista urbano de la ciudad. Y bueno, de esa clasificación, bueno, ¿qué significaba la C? Era una casa de 2 habitaciones, modelo 1, pero bueno, eso me llevó después a hacer otros análisis y de tratar de estudiar la vivienda, cuántas variantes lograron hacer, cuántos modelos llegaron a hacer. Y bueno, realmente fueron muchísimos, más de 100 modelos diferentes en Cuba en general. Hubo viviendas individuales, viviendas duples, viviendas variadas. Por ejemplo, los modelos solamente que se ven en La Habana y no se ven en otros lugares del país, como modelos en Camagüey que nada más fueron en Camagüey. O sea, por eso, porque hubo arquitectos que fueron los directores regionales, por lo tanto tenían sus propios proyectos.
Y una cosa que distingue también a la obra del INAF es que en esos repartos muchos estaban prácticamente estaban parcelados, pero ocupados con poca vivienda. No había que hacer todo. Entonces, no solo la vivienda, sino se hicieron los mercados, las escuelas. Y estos son mercados espectaculares. El arquitecto también, en esos primeros años participa, Fran Martínez, con una historia sólida de viviendas de excelente calidad, espectaculares, en el pasado republicano. Bueno, construye el mercado circular repetitivo en diferentes partes. Pero las escuelas, los círculos sociales, los centros de salud y bueno, los repartos van a mantenerse la coherencia urbana que venía, todas las regulaciones que se tenían en esos conjuntos urbanos, una separación con un jardín. Y bueno, incluso en estos barrios la gente todavía, las personas mayores recuerdan todavía cuando Pastorita paraba, hacía visitas sorpresivas en Libia. Llegaba con su Libia, con su chofer y qué sé yo, y bueno, un poco inspeccionaba las obras. La gente recuerda todavía. Es el reparto de David Chivas, que es sobre el antiguo Gran Parque Residencial Bahía, de la Vía Blanca, fraccionó en el retiro comercial y en el retiro textil, porque eran urbanizaciones pensadas para los trabajadores de esos sectores laborales. De hecho, muchos sectores laborales continúan cuando el INAF hace las planillas, las personas igual, muchas de las personas que vivían aquí, o sea, triunfó la revolución, pero mantuvieron su deseo de vivir en ese reparto del retiro textil porque eran de la industria textil. Y así. Incluso en la planilla se le preguntaba a la persona si quería apartamentos o si quería vivienda. Y de las ubicaciones también se le preguntaba, ¿usted quiere vivir en estos conjuntos? Tenemos en construcción tales conjuntos, ¿dónde usted prefiere estar ubicado? Y bueno, estos son los dibujos del Archivo Nacional de las viviendas de los arquitectos que trabajaron. Muchas mujeres, muchas jóvenes muchachas trabajaron de antes, radioestados y otras más, muy jovencitas trabajaron en estas obras del y bueno, como pueden ver, son viviendas modestas, pero son diferentes. Jugaban incluso con algunas formas de los techos, la ubicación del portal. Estas son de diferentes, son en el retiro del reparto eléctrico, reparto bahía. Podían llegar incluso hasta los 150 metros cuadrados. Y hasta de 4 cuartos. Y esto es lo que más predominó. O sea, la vivienda que más predominó fue una vivienda entre los 90 y los 100 metros cuadrados. En toda la banda. Y desde el punto de vista formal, hay una recreación de las cubiertas. Predominan las cubiertas planas, pero también hay soluciones y desde el punto de vista expresivo, dos formas de terminaciones, revestimientos. ¿Por qué? Porque eran los arquitectos que hacían las construcciones de arte. O sea, muchas de las grandes residencias que tenían ese tipo de terminaciones, acá se hacía, pero aún no pequeñita. Y bueno, todo el cuidado del detalle, de los pavimentos, las terminaciones. Los conjuntos no siempre fueron del todo integrados a la ciudad. Muchos que fueron ubicados sin mucha relación con el espacio urbano. Algunos no tuvieron ese vínculo directo. Otros no llegaron a ejecutarse. Pero lo que sí es que todos los edificios están en perfecto estado. Algunos mejores, otros peores, un poco más así de la pintura, pero íntegramente se conservan todos. Este es del reparto de acá del centro cívico, cerca de la Revolución. Aquellos son del Cerro. Pero vean todo un estudio. De hecho, aquí hubo un proyecto que era construir solamente los 3 niveles y acá dejarlo para estacionamientos o para comercios. Pero bueno, el plan después fue transformado. De hecho, este modelo fue utilizado por el INAF, pero fue elaborado previamente por la firma de arquitectos Junco Gastón y Domínguez, Martín Domínguez, un arquitecto español que vivió en Cuba muchos años. Y entonces, bueno, su nombre no figura mucho porque al ser español no revalía reconocer su título de arquitecto en Cuba, no aparece firmado en los planos. Pero todos conocemos el edificio Radio Centro, el Yara, el edificio del ICRT, que siempre aparece en Junco Gastón y Domínguez, ese gran arquitecto
fue el que hizo proyectos para esto, que fue un concurso que se ganó para las viviendas del retiro de los peluqueros, o sea, personas, trabajadores del retiro de los peluqueros y barberos, que se presentó un concurso en el año 52-53 y se ganó ese proyecto. Y con ese proyecto entonces después la vetado, cuando triunfa la revolución se saca y se construye este proyecto. De hecho, esa es la tipología de edificio que más se repite del pero hubo otros diferentes, fragmentados en bloques, está aquí en un nuevo vedado, hay uno en playa o en forma con la tipología de torre, de Chapurra, Hernando Puentes y María González Cedeño, que es el edificio Nico López, y siguiendo pero bueno, de toda la obra de INAF, no cabe duda que la unidad vecinal Camilo Cienfuegos, la vecinal número 1 de La Habana del Este, se le bautizó como Camilo Cienfuegos. Después fue y es la joya de la corona, no solo del INAF, sino de la vivienda social en Cuba. O sea, por todos sus valores es reconocida como monumento nacional. Y fue una obra también que se hizo muy rápido, o sea, básicamente 700 días se hizo. La unidad vecinal tuvo proyectos incluso de hacer una torre de apartamentos de unos 20 niveles en el centro, que después fue desechada. Participaron muchísimos arquitectos, jóvenes, muchos. Pero bueno, estuvo al frente Roberto Carrasana, el arquitecto Roberto Carrasana, al frente del proyecto de Vicente Humano. Y bueno, se tenía un ritmo promedio de casi 2 viviendas. Y bueno, asume el padrón de la unidad vecinal. O sea, recordemos que es una zona del otro lado de la bahía donde ya se vislumbraba el futuro desarrollo de La Habana, pero que bueno, después de la revolución estos terrenos pasan a la cultura estatal y se decide construir la unidad vecinal. Eran 3 unidades vecinales, se comenzó por la 1, la 2 que estaría acá, más próxima a la avenida Monumental, que no se llegó a hacer, y la número 3 empezó a hacerse, pero que se quedó parcialmente terminada. Como pueden ver ahí, son un gran sistema de avenidas de la circulación principal que bordea los conjuntos residenciales y pequeños parqueos y viviendas secundarios para el tránsito interior. Y estas son imágenes de época en el que bueno, se ve también la diferencia de los modelos de los edificios de altura variable y son uno de los logros también desde el punto de vista estético, ambiental y urbano. O sea, no solo la calidad constructiva, sino la diferencia de tipologías habitacionales. Y con todos los servicios que lleva, educacionales. Pero la influencia se está respirando, se está viviendo, porque en Europa y en América Latina se está haciendo todo esto. Es un momento que las ciudades de las afueras de Estocolmo también están creciendo, que los nuevos desarrollos ingleses también de posguerra se están consolidando, los programas de alianos de construcciones estatales también siguen la teoría de la unidad vecinal, o la América Latina también construye un montón de vida. Incluso, bueno, también vemos referencias de acá, ejemplos de la época en Brasil, o en nosotros mismos, con esta forma de las cajas de escalera que de los arquitectos Romagnacci y Martínez Inclán, cuando trabajan en el barrio de Nueva York, bueno, vemos entonces como las cajas de escalera también vuelven a dialogar con el entorno. Y es también una particularidad de los edificios de pastorilla. Los edificios de pastorilla tienen, para identificarlos, siempre busquemos la circulación, que es una escalera que sale y se expresa de diferentes formas, ya sea con ladrillos o con materiales de vivienda. Y bueno, todos esos entrantes y salientes, vemos que en la Habana del Este hay una continuidad un poco de ese lenguaje, de ese movimiento moderno previo, o acá también lo vemos. Es un lenguaje, una continuidad. Y bueno, soluciones para el cierre de los patios, todo ese que a veces olvidamos hoy en día, el cierre de celosías, con transparencias, con filigramas que ya a veces cada vez vemos menos en la arquitectura cubana, pero bueno, que le dan una imagen singular, estética, significativa a las obras. Unas imágenes, los jardines infantiles ubicados en la unidad vecinal. Aquí tenemos un ejemplo de la maqueta para la unidad vecinal número 2, era para 100.000 habitantes, por Salinas y González Romero, y bueno, también ya se anunciaba en la prensa
ya están a la venta los certificados de ahorro del pueblo y sueñen con su vivienda. O sea, el espíritu muy optimista, pero que lamentablemente cuestiones del país frustran todos estos planes y no se llegaron a materializar. De hecho, la maqueta se presenta, el tiene la pastorina, en un momento en que se está haciendo. Y otros edificios también, que deberían siendo también, hubiesen sido otra joya, íconos dentro de la producción. Y estamos viendo un concurso para el edificio Libertad en el año 59 para la zona de La Mar. Y Pastorita, de hecho, cuando en las entrevistas que le hacen, dice que es su sueño, el sueño que ya no pudo cumplir es haber hecho ese edificio Libertad. Ahí tienen al arquitecto Martín Domínguez con San Pedro, con el proyecto, el segundo lugar que obtuvieron en ese concurso. Y otros proyectos que tampoco se hicieron en la zona de Pontón, Santa Habana, o en el conjunto de Reina y Galeano, donde está hoy el Parque de Urquidía. Ya a finales del año 62, ya las tensiones y las limitaciones económicas, incluso desde el punto de vista del discurso teórico, fue llevando una serie de cuestionamientos desde el punto de vista de la vivienda, y bueno, obligó entonces a que en el año 63 la actividad constructiva se centralizara en un ministerio. Y el Ministerio de Obras Públicas se transforma ahora, se va a denominar Ministerio de la Construcción. Y entonces va a absorber todos los planes constructivos de otras entidades que tenían sus libertades y sus propias experiencias de creatividad. Entre ellos el INAF, el INIT, Instituto Nacional de Industria Turística, que también obra de excelente calidad en todo playas y obras turísticas del país, y el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, también que tenían sus planes propios de vivienda, fundamentalmente para la zona rural. Y bueno, los planes de vivienda de Pastorita Núñez se detienen en el año 62. Por eso es que se dejan inconclusas esas 1.500 viviendas que se transfieren a Mykonos. Y por eso es que en ese sentido se edita ese libro azul, Memorias Económicas, para dejar constancia de todo lo que ella hizo y todo lo que se entregó. Bueno, el INAF continuó como mecanismo de ahorro desde el punto de vista de que la gente podía comprar un bono y guardarlo para convertirlo en cuenta de ahorro, pero ya en el año 68, en el marco de un proceso de la historia del país que se le llamó ofensiva revolucionaria, en el que también un proceso muy dramático en el que se expropió ya todo lo que quedaba de la empresa privada, bueno, acá también se deroga definitivamente el INAF, que también lo dice en su propia ley. O sea, el INAF se iba a derogar una vez que hubiese cumplido el propósito de lograr que la gente entregara la vivienda a cada persona. Realmente el INAF construyó mucho, pero no pudo satisfacer la demanda, obviamente. Alrededor de 10.000 viviendas se construyeron, pero la demanda siempre fue no obstante, el estudio, un poco que iré comentando la significación de este instituto, también forma parte de entender ese pedacito de la historia que va formando la historia nacional. Sobre todo fue un momento también que se puede ya considerar que es irrepetible, porque coincidió con primero una acumulación de capitales importantes, que eran millones de pesos, y los fondos de la Lotería Nacional que fueron invertidos, pero también había mucha conciencia del ahorro, la calidad, la honestidad. O sea, la corrupción en ese momento era difícil en ese marco hacer la patente. Por eso es que se hizo mucha obra de calidad en ese momento. Y bueno, realmente también da continuidad a todo lo que venía pasando desde fines de los años 50, desde la vivienda colectiva e individual. O sea, muchos sueños de arquitectos de ver materializados proyectos de vida social logran materializarse acá, y se desarrolló, como lo decía, con mucha libertad en los diseños, en los programas. O sea, por eso hay tanta diversidad, por eso fue exitoso y se hizo bien. Y estuvieron a la altura de la producción, que cuando uno analiza los paralelos, las condiciones comparadas con otras zonas de la región latinoamericana, de programas,
habitacionales logra ver que hay un rasero muy similar en cuanto a la. El INAF, como decía, no usó la prefabricación, solo fue construcción artesanal. Eso es una también de las cosas que nos ayudan a diferenciar al resto de la obra que se está haciendo. Y bueno, muchos proyectos, como les decía, que no se ejecutaron, pero bueno, ahí está Pastorita también mostrando, analizando la vivienda. Y por toda esa obra, en el año 2001, la obra Hábitat le confirió a Pastorita el premio Cuadro de Honor por toda la obra de esa generación. Personalidades con una obra de una trayectoria importante. Cuando empezaron a hacer visitas en Cuba, que vieron que del largo y ancho del país hay conjuntos pastoritas, repartos pastoriles, se merece entonces una distinción. De ahí que se fuera reconocida con este premio. Pero incluso Pastorita, cuando se asocia con calidad, cuando uno busca en los sitios estos de permuta, de venta, de compra, por la libre o hace jamás, cuando pone Pastorita, dice, bueno, sí, yo vendo apartamento Pastorita o vivo en el reparto Pastorita, entonces eso como que es un sello. Y entonces, bueno. Y esta investigación yo se la dediqué a la memoria de ella y a todos los arquitectos que trabajaron, pero también es una manera, con esta charla, también homenajear a Mario Coyula, cuando en este texto, en el año 2001, él, parafraseando también este tema, que es una canción de los Bambas, bueno, lo convierte en otro significado al dedicarle a Pastorita un trabajo que publicó en Revolución y Cultura, que precisamente ese Guararey se asocia a esa memoria que todavía está en la gente, a la calidad, la obra trascendió su tiempo. Y bueno, una manera también de reconocer. Entonces, para ampliar de este tema, estos resultados han sido divulgados en esas publicaciones. Yo les dejo acá un documental que se le hizo a Pastorita Núñez en el año 2001 por la Oficina del Historiador, en que se entrevistó a Eusebio, personalidades que la conocieron, y después entonces les hago llegar por la casa para acá PDF de estos materiales para que lo puedan consultar. Entonces, muchas gracias. Bueno, acá los arquitectos Yolanda y Juan, y también el sociólogo Carlos García Playano, fue mi ponente de tesis de doctorado, donde también conoce muchísimo de esta historia. A lo mejor quieren comentar algo, anotar, precisar cositas, sobre todo porque, como decía, los más jóvenes solo nos queda el nombre de ese legado, pero no vivimos quizás momentos o compartimos anécdotas de esa historia. Una pregunta triste. ¿Por qué se pasó a la mano? Porque yo he tenido la experiencia de estar en el Escapral, en la sierra allá arriba, y vi que un pueblo para campesinos hecho exactamente igual que lo de Alamán. Y te puedo decir otros lugares también del campo, o sea que se llevó a una solución muy extraña, ¿no? Y a veces yo he oído gente que lo ha defendido y gente que no, inclusive los dos uno que han defendido y otro no, los dos con nivel para pensar. ¿Qué tú me podrías decir? ¿Por qué se pasó ahí? Porque eso es maravilloso. Yo he estado en diferentes apartamentos de Pastorita y me he quedado así, siendo un apartamento pequeño, se vive maravillosamente bien, en tranquilidad, en el aislamiento necesario, en la apertura hacia afuera, en las relaciones entre las diferentes funciones de adentro, muy agradable, cualquiera de ellos, varios de ellos. Y el otro, bueno, eso forma parte es otra conferencia. Sí, que es una etapa de mucha construcción, o sea, cuantitativamente fue superior a series números, porque la producción habitacional creció bastante, miles de unidades en ese periodo de los años 70. Es un periodo que reinó en Cuba ese pensamiento de la prefabricación fuerte y dura que ya en el mundo existía. El mundo existía desde los años 50 y 60.
en el que no es solo del, vamos a decir, del mundo soviético, de la Europa del Este, no tuvo exactamente que ver, o él no era exclusivamente de países como el campo socialista. Entonces forma parte de un discurso teórico, un pensamiento teórico universal, que lo vimos después en la posguerra, en los años 40, los 50, los 60. Lo que pasa es que a Cuba nos llega desfasado en el tiempo, llega en los 70, cuando ya muchos de esos edificios ya eran cuestionados por la literatura especializada. Por eso es que hay corrientes de pensamiento mucho antes. De hecho, hay anécdotas que cuentan que van por la Vía Blanca algunas personas y dicen, bueno, van viendo los edificios cuando vienen de Varadero, y cuando llegan a La Habana del Este dicen, mira, estas que deben ser las últimas, que bien se ven, que piensan que es al revés. Entonces no, el trayecto es lo contrario. O sea, la mar es hija de un pensamiento internacional, pero que a nosotros nos llegó desfasado. Hay factores también, se creó un departamento de normalización técnica en un inicio de la revolución. Nos llega el ciclón Flora en el mismo momento en que está pasando el Congreso de la OIA, en el Congreso de la OIA del 63, donde todos los arquitectos del mundo, bueno, se concentraron en La Habana, y nosotros como Cuyo se puso toda esa obra de esos primeros años. Bueno, ahí mismo estaba entrando ya el Flora, y los efectos del Flora, bueno, para tratar de impulsar la construcción de viviendas, la URSS dona una planta de prefabricado. También se dona en otros países de América Latina, se dona en Chile, por ejemplo, para este trabajo. Y esa planta de prefabricado fue la que empezó a generalizar la construcción de bloques prefabricados, gran panel. Y a partir de ahí tuvo su modificación y comenzó a extenderse a una industrialización de la construcción, porque evidentemente más rápido, segura, eficiente, toda la confianza se depositó en esa ideología de la máquina de la revolución civil. Pero era un pensamiento que venía desde muchos años. Lo que pasa es que a nosotros nos llega. El error fue no rectificar y no cuestionar tempranamente. Pero bueno, otros factores económicos y políticos decidieron. Ya después en los 80 hay un cuestionamiento y se dice, espérense, ya no podemos seguir haciendo esto. Entonces viene el cuestionamiento a la ciudad, los valores de la ciudad, y se echa para atrás un poco de eso. Pero ya eso estaba aquí también, en la mentalidad. Entonces, cuesta trabajo. Un proceso de diseño. El proceso de diseño se cierra, se cuadra, se prefabrica. Es muy difícil entonces ir rompiendo esas cosas. Gracias. Un poco observando el tema. A mí lo que me es difícil es asimilar en estos años primero que no viví, permitieron alfabetizar el plano secundaria básica. Es decir, que me empiezo a enfrentar más a la arquitectura y la vivienda justamente el 70-71, que ya en el último año de la carrera me ubica en vivienda. Y conozco parte de la historia de Alamar, donde la microbrigada se impone como una forma de trabajar, de producir, de canalizar la voluntad y la necesidad social en función de la vivienda. Y estando ahí en el Instituto de Vivienda con Mundo Machado, ¿qué proyecto se da para hacer Alamar? El E14. Es decir, vivienda semi-prefabricada y el E14. ¿Por qué el E14? ¿Por qué no se pudo dar el modo de Salinas a la columna central? No, porque eso no estaba aprobado. No se podía correr el riesgo de que se entregaran proyectos que pudieran tener problemas después en su ejecución. Entonces el E14 estaba todo el juego de plato completo y se le entregó. Ahora no recuerdo el nombre que pusieron al frente de la microbrigada, que a la semana estaba en el instituto reclamándole abrir los balcones y cerrar no sé qué y cambiar los anteriores porque los mismos constructores no querían esa modalidad. Bueno, he hecho un
poco para atrás, para adelante, con Bruno Machado y algunos arquitectos y Modesto, y se ajustaron planos, juegos completos de planos para que siguiera ese desarrollo. Pero había una reticencia grande, se creó en ese momento el grupo de vivienda y urbanismo en el Instituto de Vivienda para hacer proyectos urbanos. Y se hizo un proyecto, tremendo proyecto, a lo Jonas Friedman allá en Francia, así como ahí mismo atrás de Plaza de la Revolución, con edificios altos, prefabricados, pero calles intermedias, parques a diferentes niveles. Ah, no, pero eso no se puede hacer. Lo que hay que hacer los edificios típicos, los blocos, que es lo que está proyectado. Eso implicaba meterse en proyectos y meter todo el riesgo de que quedaran bien y que eran muchas trabas a nivel del ministerio, de la construcción y de la dirección de vivienda para poder ejecutar proyectos. Sin embargo, existiendo en el Escambray proyectos, bueno, de Salinas está el proyecto con paneles, con grandes paneles atrás de esta piedra, con los elevados. Hay muestras de que se está haciendo otra cosa. Entonces me sorprende que luego te quería preguntar, aparte bueno, ya aclarar un poco esto en Chile. Este nuevo proyecto de Salinas, ¿por dónde lo hace? ¿Por dónde se puede Salinas a trabajar esos proyectos semi-prefabricados públicos? ¿Por dónde trabaja el multiflex, que era el proyecto de la columna y las placas que vendían a hacer maravillas? ¿Por dónde se trabaja todo esto? Con Pastorita. Yo he mencionado proyectos de Pastorita, de Linares, por los bañarse. ¿Cómo llegaba por mañana a trabajar ahí? Tenía Pastorita un grupo de proyectos, o el arquitecto que había renunciado a su ejercicio particular en los años 60, que estuvieron planeando y les pidió por favor renuncien a esto, trabajen, que hay muchos proyectos sociales que hacer. Seguían haciendo los proyectos de su oficina, se lo entregaban a Pastorita, ese nació, digamos, que pudiera haber muchos más arquitectos trabajando y haciendo obras, porque bueno, es evidente que en la calle Colón que hay diferentes niveles de proyectos. Cómo era que se relacionaban, y claro, bueno, no existía como un centro coordinador. Lo bueno que tiene esto es que nunca se termina. Empiezan a preguntar y aparece un periódico y aparece una cosa. Y lo cierto es que, bueno, en esa intervención, en esa visita que hace Fidel al colegio de arquitectos con Pastorita, ahí es donde, bueno, Novoa se levanta y dice: yo dono todas las patentes de mi sistema constructivo para que el gobierno implemente la vivienda. Hubo también gente cuestionando y por qué. Lo cierto es que aunque se renuncia al ejercicio privado, o sea, los arquitectos que decidieron entonces unirse a la obra de Linares, sí, al parecer eran proyectos que a lo mejor eran, que lo tenían encabetados, tal vez pensando yo en la vivienda individual, esta vivienda de los repartos, y no haya sido un proyecto completamente pues, trabajaron muchas veces líderes de trabajo ahí. Puede ser proyectos que ellos hayan diseñado previamente y lo implementaron dentro de Linares, o sencillamente lo dibujaron y lo proyectaron dentro de nosotros. Eso todavía falta, pero lo vean. Profesor. No, solo comentar que a mí me da la impresión, quizás como sociólogo, que no son solo problemas, digamos, técnicos o de diseño del proyecto, sino que hay problemas también de cultura y de gestión. No es lo mismo cuando hay una época en la que hay 3 o 4 o 5 organismos que construyen, que cuando hay uno que lo centraliza todo. No es lo mismo cuando hay un sector institucionalizado, como sea, luego fue el INB, el Instituto de la Vivienda, y hay un NICON, y hay otras cosas que cuando se desaparece, el NICON se traga al INB prácticamente, en un aspecto más directamente constructivo. Entonces a mí me parece que hay ese factor es fuerte también, el factor cultural,
no es forzosamente que con el prefabricado tenga que ser un proyecto típico y con las formas de construir artesanales haya una libertad absoluta. Es realmente impresionante ver cuando, si entendí bien, tú dijiste que había 100 modelos de vivienda, ¿no? A nivel de país. A nivel de país. Bueno, me gustaría saber cuántos modelos de vivienda hay ahora a nivel de país. No lo sé, pero me extrañaría si pasan de 10 los que manejan todos. Es algo a lo cual ya también se refirió Mario Colú, el secuestro de la arquitectura por los constructores, la grúa y el prefabricado es el que manda, se construye lo que sea más, de hecho más fácil de construir, supuestamente más barato, yo dudo mucho de que sea más barato si se sacan las cuentas bien. Entonces, bueno, ya te digo, no quiero insistir más, pero yo creo que hay un factor cultural importante y que por lo tanto el debate no solo es técnico, sino que debería ser, cuando digo cultural es para ponerle un objetivo amplio, ¿no? Claro. Es de gestión y de dirección de la construcción. Decíamos, sí, los bloques típicos estos metidos en medio del campo, pues claro. Es impresionante ir a hablar con un guajiro, que al final es el que se lo tiene que meter entre comillas del edificio ese y que te explique en qué medida resuelve sus problemas. Prácticamente ninguno. Su forma de vida, la forma de trabajar, dónde amarra a los animales, dónde pone esto, dónde pone esto, ahora por ahí, es una locura. Y mira que hay edificios de esos por ahí. Y yo recuerdo también a Mayito comentando, no recuerdo dónde fue, quizás fue en Alamar, pero me acuerdo que ya en ese momento no había prefabricado, se construyó de forma tradicional y comentaba, y es el mismo modelo otra vez, el mismo proyecto típico, pero que necesidad de repetir el proyecto típico si ya están trabajando con bloques de ladrillo. Y es que es eso, está metido aquí, es cultural, no solo material. Yo puedo decir que tu hijo ¿no? No, la muchacha quiere hacer una pregunta. A ver, es una pregunta y también vimos la bibliografía que pone al final. Sí. Pero este proyecto, esta administración, ¿tienen algún proceso de hacer un libro, publicarla? Porque creo yo quisiera que es importante, sobre todo por eso, porque está en el ideario de todo el cubano, lo que es pastorita, y es una investigación que valdría la pena publicar. ¿Estás en proceso? Sí. Ese es un sueño que tengo. Bueno, tengo que... déjame contestar algo sobre eso. La Casa de la Teja Verde tiene 6 años junto con el profesor Rulán. Está dentro de nuestro proyecto cultural del año, inclusive presentado. Y queremos ver si presentarlo a través del proyecto de colaboración también, potenciando la labor de la mujer cubana. Y yo pienso que eso sería bueno también y encontrar por esta vía una salida para que el libro realmente vea la luz, porque como tú dices, está en el imaginario popular, todo el mundo habla del pastorito y todo el mundo que quiere vivir en un edificio quisiera que fuera el pastorito. Yo no soy arquitecto, soy trabajo por todos lados, pero no lo soy. Pero quería, el tema es pastorita. O sea, no sé qué se hizo de pastorita entre el 62, el 68 y unos 30 años después. Yo intercambié con pastorita en los años finales de su vida. Ella estaba viviendo en el hogar de Santo Domingo, no sé si tú hablaste de eso. Estaba viviendo en una casita que hay delante del hogar de Santo Domingo, que se la asignaron a ella, y tenía un archivo con todo ese orden y control que la caracterizaba. Nosotros fuimos a hacer ahí una evaluación nutricional. Yo trabajaba en el Instituto de Nutrición y fuimos a hacer una evaluación nutricional a todos los viejitos, y ella participó también con muchísimo entusiasmo, con la misma energía con que construyó eso. Ella terminó sus días. Había o hay, no lo sé, un huerto ahí en el hogar de Santo Domingo, y ella trabajaba en el huerto, dirigía el huerto y tenía ese archivo y seguía escribiendo. O sea, era, como dice el refrán, genio figura hasta la sepultura. Muy interesante. En el documental que le hacen en el año 2001, sí, recoge parte de su vida en el asilo y bueno, se ven escenas de ella trabajando en el huerto. Y aquí
enviado para que lo puedan. Y es muy largo. 2 horas creo. Una Está fragmentado en 2 cocheras. Entonces, pero podemos un día programarlo y... sí, se puede. Pero es ameno, se disfruta mucho. Es casi una película. Como te dije al inicio, antes de ver la conferencia, yo creo que toda la obra esta de Pastorita, al inicio del proceso de la revolución, hay que divulgarla más y conocerla más. Se divulga y se conoce poco, pero creo que necesita una mayor divulgación. Eso es una cosa muy importante. La otra cosa de lo que yo le llamo, tal vez me equivoque yo en decirlo así, la equivocación de Alamar, que por el otro lado decidió vivir de mucha gente, era algo que se entronó en la cultura nuestra, de simplificar las cosas. No solamente se simplificó Alamar, sino también se simplificaba, quería simplificar la cultura plástica, la cultura musical, no se pudo hacer. En cambio, en la filosofía yo creo que sí se simplificó. Entonces, eso fue un proceso general de la cultura que cogió a la cuestión de la paz. Entonces, bueno, pues, yo iba a preguntar qué había sido Pastorita, pero ya la compañera. Muchas gracias. Sí, Pastorita después que cierra, que detiene o sea, que termina la producción del INAF en el 62, bueno, Fidel le encarga otra tarea y trabajos del plan lechero también y de otros desarrollos agrícolas y también el parquelén. Todas esas facetas de Pastorita la documenta muy bien el documental. O sea, qué pasó después del 62 hasta sus años en Santo Benio. Y sí, todo está recogido ahí. Hay un personaje que yo adoro que es Eduardo Chivas, Eduardo. que está poco conocido también y conocerlo más. Entonces me parece hermosísima la relación de Pastorita con Chivas, porque la obra de uno y otro en campos muy diferentes se parece de todas maneras. Entonces es cierto que hay ahí una Y bueno, muy linda. Y con Juan Manuel Márquez también, que tuvo los unió este amor por Martín y por la vida jurídica. O sea, se habla de Alamar siempre como que Las niñas que creen de Pastorita, ejemplo a seguir. Sí, ¿verdad? Como digo, que Alamar siempre sale con eso, pero yo a estas alturas estamos haciendo cosas peores, ¿no?, de las de Alamar. Y se hacen, yo me quedo así, como que ya no sé, porque los militares en este momento Yo no voy a... llevan la voz cantante en la producción de unas viviendas que yo no sé de dónde las sacan, cómo hacen, qué clase de urbanizaciones son las que hacen, porque ahí en pleno Nuevo Vedado, donde si no has pasado por ahí, te invito a que vayas a la calle 36, entre la avenida del Zoológico, hacia la curva de 36, Yo lo vi. eso, vamos, es que no tiene nombre, no tiene nombre. Las alturas. Cultura, y ahí entran otras cosas, porque ya no es solo un tema de muchacha quiere decir algo. y de planificación física y de, bueno, entonces aquí Además de la cultura, los gustos y lo que aprueban eso dice. El problema es la legislación y el incumplimiento de regulaciones de la ley. Todo se cumple. Las muchachitas quieren decir algo. Les pareció interesante, si quieren. Aquí tengo. Si conocían, si les era familiar, o Aquí. nunca la habían escuchado. Aquí Que tienes. ha sido muy importante incluso que se llegue a publicar más la obra de Pastorita, porque en mi caso personal he escuchado conversaciones en mi hogar de mi padre buscando una casa y diciendo no, yo prefiero la de Roberto Pastorita, y lo he escuchado y lo asocio en mi mente, pero no tenía el conocimiento ni la base de lo que se ha dado hoy. Y entonces creo que las nuevas generaciones que no vimos eso merecemos entender por qué nuestros padres prefieren eso.
muy buena por... Lara, ¿querías decir algo? Sí, solo quería decir muchas gracias. Yo soy de Alemania y arquitecta en Alemania, la historia cubana de la vivienda es muy impresionante, además con la INAF. Y ahora, bueno, mi curiosidad está un poquito más, otra vez más grande con la historita que aprendí hoy. Muchas gracias por esa experiencia. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar.